Nunca fui hombre de asustarme fácilmente. Bastante tenía con deberle meses de barriga al señor Renta, aguantar los gritos de doña Florinda y, peor aún, las travesuras de la Chilindrina. Pero aquella noche, aquella maldita noche en la vecindad, supe lo que era el verdadero terror. Y lo que presencié, lo juro por la memoria de mi difunta esposa, no era cosa de este mundo. Eran las 11 pasadas, todos ya dormían, y yo me encontraba en el patio principal, fumándome un cigarrillo a escondidas. El aire estaba más frío que de costumbre, y un olor metálico, como de sangre vieja, impregnaba la brisa. Me incomodó al principio, pero pensé que quizá eran las cañerías oxidadas. Sin embargo, algo me hacía sentir observado. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando escuché un chirrido proveniente del segundo patio. Ese rincón abandonado de la vecindad al que nadie entraba desde hacía años. Al principio dudé, pero la curiosidad me ganó. Caminé despacio hacia la entrada del segundo patio. El chirrido se transformó en un zumbido extraño, como si miles de moscas revolotearan en mi cabeza. Y entonces lo vi. Una luz verdosa iluminaba el suelo, dibujando sombras torcidas en las paredes. La puerta de madera, hinchada por la humedad, crujía como si alguien la estuviera empujando desde adentro. Me acerqué con cautela, y cuando finalmente crucé el umbral, me quedé paralizado. En medio del patio, había una figura humanoide, encorvada, con la piel grisácea y húmeda, como si acabara de salir de un pantano de vísceras. Sus ojos eran dos enormes esferas negras, sin pupilas, que me atravesaban como cuchillos. Su boca no tenía labios, solo una abertura que se movía emitiendo sonidos guturales imposibles de comprender. El aire olía a carne podrida, a sangre coagulada. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. El ser extendió una de sus manos, larga, delgada, con dedos huesudos y terminados en puntas filosas como agujas. Emitió un chillido metálico que me hizo sangrar los oídos. Instintivamente llevé mis manos a la cabeza, y pude sentir un hilo tibio de sangre bajar por mi cuello. Quise gritar, pero no salía sonido alguno de mi garganta. El alien intentaba comunicarse, lo sé. Movía sus brazos, emitía sonidos agudos, parecía desesperado por hacerme entender algo. Yo, con el corazón golpeando en mi pecho como un tambor, apenas podía sostenerle la mirada. Balbuceé unas palabras sin sentido, pero no había comunicación posible. De pronto, la luz verde se intensificó hasta cegarme por completo. Y entonces desapareció. El patio quedó en silencio absoluto. Ni grillos, ni viento, ni el ladrido lejano de un perro. Solo el eco de mi respiración entrecortada y el goteo de mi propia sangre cayendo al suelo. Corrí de vuelta al primer patio, tropezando con cada sombra, sintiendo que algo me seguía de cerca. Cuando llegué a la puerta de mi casa, me derrumbé en el suelo, temblando como nunca en mi vida. No dormí esa noche. Y al día siguiente, cuando quise contarle lo sucedido a la Chilindrina, me miró con esos ojos grandes y redondos y se rió, creyendo que era otra excusa para no pagarle la renta al señor Barriga. Pero no estaba loco. Sabía lo que vi. Los días pasaron, y la vecindad empezó a cambiar. Primero, los animales desaparecieron. El gato que siempre husmeaba en la basura, los pájaros que solían cantar al amanecer. Nada. Luego, el cielo comenzó a teñirse de un rojo extraño al atardecer, como si estuviera ardiendo en las alturas. Todos decían que era cosa del clima, pero yo lo sabía. Era una advertencia. Y entonces llegó la primera noche de la invasión. Todo comenzó con un estruendo ensordecedor que sacudió las paredes de la vecindad. La Chilindrina gritó y corrió hacia mí, abrazándome con fuerza. Las luces se apagaron de golpe, y en el cielo se abrieron enormes grietas de luz, como heridas luminosas. De esas grietas comenzaron a descender las naves. Negras, colosales, con formas imposibles de describir, como si fueran criaturas vivientes. El suelo vibraba bajo nuestros pies. Desde la casa de doña Florinda, se escuchaban los alaridos de Kiko. El chavo salió de su barril llorando, y doña Clotilde rezaba en voz alta, invocando santos y demonios al mismo tiempo. El señor Barriga había llegado justo esa tarde a cobrarme la renta, acompañado de ñoño, y ambos palidecieron al ver los cielos desgarrados. Lo peor no fueron las naves. Lo peor fue lo que salió de ellas.
Criaturas deformes, con cuerpos delgados y huesudos, piel gris y extremidades demasiado largas, comenzaron a descender flotando, con los ojos brillando como brasas. Una de ellas cayó justo en medio del patio, y sin previo aviso, atravesó con sus garras el cuerpo de un perro callejero que había entrado. Lo levantó en el aire y lo desgarró en pedazos, dejando caer vísceras y sangre sobre las losas de la vecindad. La chilindrina gritó horrorizada, y yo la cubrí con mi cuerpo para que no viera más. El aire se llenó de un hedor insoportable a carne quemada. En cuestión de segundos, la vecindad, nuestro hogar, se convirtió en un campo de guerra. Los gritos de los vecinos se mezclaban con el chillido metálico de las criaturas. El profesor Girafales, que había llegado esa tarde con un ramo de flores para doña Florinda, intentaba mantener la calma, pero yo vi en sus ojos el mismo terror que me devoraba a mí. El señor Barriga, temblando, murmuraba: se los dije. Se los dije a todos. Ellos existen. Yo lo miré, con la voz quebrada, y apenas pude responder. Y ahora están aquí. Pero eso, apenas era el principio. El cielo de la vecindad estaba enrojecido como una herida abierta, y los chillidos de esas criaturas perforaban el aire como cuchillas oxidadas. Yo abrazaba a la chilindrina con tanta fuerza que mis huesos crujían, mientras las naves oscuras seguían descendiendo, cubriendo la luna y dejando al barrio entero en tinieblas. El primer ataque fue tan rápido que apenas pudimos reaccionar. Una de las criaturas saltó desde el techo y cayó sobre un hombre que pasaba cerca de la entrada de la vecindad. Le abrió el abdomen de un zarpazo, y las tripas le cayeron como serpientes húmedas al suelo. El grito que soltó fue inhumano, un chillido desesperado que se apagó en segundos, cuando la bestia le arrancó la cabeza y la lanzó contra la pared, dejando una mancha roja que comenzó a gotear lentamente. La chilindrina lloraba, Kiko se escondía detrás de su madre, y doña Florinda, enloquecida, solo gritaba el nombre de su hijo. El chavo, temblando, intentaba meterse de nuevo en su barril, pero una de esas criaturas lo arrastró de la pierna hasta el centro del patio. Yo corrí como pude, agarrando un palo de escoba, y le golpeé la cabeza a la bestia con todas mis fuerzas. Sentí como crujía, como si partiera una calabaza podrida, y la criatura chilló antes de soltar al chavo. Sus ojos negros me miraron con furia, y un líquido negro y espeso comenzó a brotar de su cráneo, goteando como alquitrán. Lo creí muerto, pero en cuestión de segundos el agujero de su cabeza comenzó a cerrarse, como si la carne misma se cosiera sola. Retrocedí aterrado, y el chavo, con el rostro lleno de lágrimas y sangre ajena, corrió hasta mi lado. Las naves retumbaban en el cielo, y de pronto, luces cegadoras comenzaron a escanear el patio. Donde esas luces caían, la gente se retorcía como si sus huesos ardieran por dentro. Una anciana que vivía en una de las casas gritó hasta romperse la garganta cuando su piel empezó a burbujear y desprenderse, como cera derritiéndose. En segundos, quedó reducida a un amasijo de carne humeante en medio del patio. El olor era insoportable. Dios mío, gritaba doña Clotilde, rezando con el rosario en la mano, pero hasta sus oraciones se perdían en aquel infierno. El profesor Girafales intentaba organizar a todos, gritándonos que nos refugiáramos en las casas, que cerráramos puertas y ventanas. Pero nada servía. Las criaturas atravesaban las paredes como si fueran de papel, dejando tras de sí un rastro de sangre y órganos arrancados. En medio del caos, el señor Barriga, jadeando y con la cara bañada en sudor, me tomó del brazo. Lo sabía, don Ramón. Lo sabía. Los extraterrestres existen. Y vinieron por nosotros. Cállese y busque dónde esconderse. Le grité, mientras veía cómo otra criatura desgarraba a un joven en el callejón. Lo partió en dos como si fuera un muñeco de trapo, dejando que los intestinos se deslizaran por el suelo hasta formar un charco nauseabundo. Ñoño gritaba desesperado, abrazando las piernas de su padre, mientras la sangre de aquel muchacho manchaba la entrada de la vecindad. Yo sentí que todo se derrumbaba, que no había salida, que estábamos atrapados como ratas en un matadero. De repente, el estruendo de helicópteros cortó el aire. Desde arriba, reflectores iluminaron el barrio, y soldados armados descendieron con cuerdas. El ejército había llegado. Al principio pensé que era nuestra salvación, pero no tardé en darme cuenta de que era solo el inicio de otra carnicería. Los disparos resonaron como truenos.
Las balas atravesaban a las criaturas, arrancándoles pedazos de carne gris que caían como barro al suelo. Pero ellas seguían avanzando, implacables, regenerándose con rapidez. A cada soldado que caía, lo rodeaban y lo despedazaban como hienas, arrancando extremidades y devorando los cuerpos aún vivos. Los gritos de los militares se mezclaban con el olor de la pólvora y la sangre caliente que salpicaba las paredes de la vecindad. El profesor Girafales, con una valentía que nunca le había visto, tomó un arma de un soldado muerto y comenzó a disparar, aunque sus manos temblaban como hojas. El señor Barriga se quedó paralizado, mirando la masacre, murmurando entre dientes. Lo sabía. Siempre lo supe. Yo, sin pensar, arrastré a la Chilindrina hacia un rincón, protegiéndola con mi cuerpo. Kiko lloraba desconsolado mientras doña Florinda lo abrazaba, cubierta de sangre que no era suya. El chavo, ensangrentado pero vivo, se pegó a nosotros como si fuéramos su última esperanza. El caos duró horas, aunque a mí me parecieron eternidades. Cuando el polvo se asentó, la vecindad estaba irreconocible. Había cadáveres mutilados por todas partes. Soldados abiertos en canal, vecinos desfigurados, y las criaturas, aunque muchas destruidas, todavía se movían entre las sombras. Fue entonces cuando escuchamos la voz de un general, a través de un altavoz que retumbaba en el aire. Escuchen. La humanidad está en guerra. Todos los hombres en edad de servir serán enlistados. Nadie puede huir. Nadie puede esconderse. O luchan, o mueren. Mis tripas se helaron. Nunca en mi vida había sostenido un arma más peligrosa que una escoba, y ahora pretendían que luchara contra aquellos monstruos. Miré a la Chilindrina, que me observaba con lágrimas en los ojos, y sentí un nudo en la garganta. Un grupo de soldados entró en la vecindad, apuntándonos con armas. El general, un hombre con el rostro marcado por cicatrices, señaló directamente hacia mí, al profesor Girafales y al señor Barriga. Ustedes vienen con nosotros. Doña Florinda gritó, abrazando a Girafales, pero los soldados la apartaron. La Chilindrina se aferró a mi camisa, llorando y suplicando que no me fuera. Sentí como mi corazón se desgarraba, pero no podía hacer nada. Nos arrastraron entre los escombros, mientras a nuestras espaldas la vecindad seguía cubierta de cuerpos mutilados, sangre y humo. Aquel lugar que había sido nuestro hogar, lleno de pleitos, risas y pobreza, ahora no era más que un cementerio sangriento. Y yo, don Ramón, sin deberla ni temerla, acababa de convertirme en soldado de una guerra contra monstruos del más allá. Pero en mi interior sabía que lo peor apenas estaba comenzando. Nunca me imaginé vistiendo un uniforme militar. Siempre había huido de cualquier responsabilidad seria. Trabajo fijo, compromisos, y ni hablar del maldito servicio militar. Pero aquella noche no tuve opción. Nos subieron a un camión blindado, lleno de hombres que, como yo, habían sido arrancados de sus casas a la fuerza. Todos temblábamos. El olor dentro del vehículo era una mezcla de sudor, miedo y pólvora. El profesor Girafales se sentaba a mi lado, intentando mantener la compostura, aunque sus manos sudaban tanto que apenas podía sostener el casco que le habían dado. El señor Barriga, sorprendentemente, parecía más sereno, con una mirada fija y fanática en el horizonte. Lo sabía, don Ramón. Murmuraba sin cesar. Siempre supe que ellos vendrían. Y ahora, al fin tengo razón. Yo solo lo miraba, apretando la mandíbula. Me costaba respirar, pensando en la Chilindrina, en que quizá nunca volvería a verla. Nos llevaron a un campo improvisado que antes había sido un estadio de fútbol. Las gradas estaban destruidas, y en el césped había cadáveres apilados, cubiertos apenas con lonas manchadas de sangre. El aire estaba saturado con el hedor nauseabundo de la descomposición. Los cuervos se peleaban por los ojos de los muertos, arrancándolos con picos filosos. Varios reclutas vomitaron apenas bajaron del camión. El entrenamiento no era más que una tortura disfrazada. Nos gritaban, nos golpeaban, nos obligaban a disparar a cuerpos mutilados de criaturas capturadas, como si fuera un juego macabro. La primera vez que disparé, el retroceso casi me disloca el hombro, y la bala atravesó la cabeza de un alien prisionero. Su cráneo explotó como una sandía podrida, salpicándonos de líquido negro y trozos de carne que apestaban a hierro quemado.
Sentí arcadas, pero un soldado me golpeó con la culata del rifle en el estómago, obligándome a continuar. Si no disparas, mueres. Gritaban. El profesor Girafales trataba de seguir las órdenes, aunque su puntería era pésima. Cada disparo suyo terminaba en el suelo o en el aire. Yo lo miraba, y por primera vez en mi vida lo vi vulnerable, como un hombre cualquiera, sin ese aire de superioridad que siempre mostraba frente a doña Florinda. El señor Barriga, en cambio, parecía adaptarse con rapidez, como si toda su obsesión con los extraterrestres le hubiera dado una especie de propósito. Sus disparos eran certeros, y su rostro mostraba una extraña mezcla de miedo y satisfacción. Las noches en el campamento eran peores que el entrenamiento. Los gritos de los heridos resonaban por todo el lugar. Algunos soldados despertaban de pesadillas y se arrancaban la piel de la cara a uñas, como si algo los devorara por dentro. Los médicos no daban abasto, y muchos cuerpos terminaban apilados junto al estadio, donde ardían en hogueras que iluminaban el cielo con humo negro. Yo no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía al alien del segundo patio, con su mirada oscura y esos sonidos inhumanos intentando comunicarse conmigo. Sentía que, de alguna forma, todo esto estaba conectado con aquel encuentro. Como si yo hubiera abierto una puerta que nunca debí cruzar. La primera misión llegó demasiado pronto. Nos formaron al amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido de rojo. El general, con la voz ronca, anunció: «Ustedes no son soldados. Son carne de cañón. Van al frente. Si sobreviven, serán hombres. Si mueren, habrán servido a su patria». Un silencio sepulcral nos envolvió. Nadie protestó. Todos sabíamos que no había salida. Nos subieron a otro camión, esta vez rumbo a las ruinas de la ciudad. El camino estaba lleno de autos volcados, edificios derrumbados y cadáveres desparramados en las calles. Algunos cuerpos estaban carbonizados, pegados al asfalto como manchas negras. Otros colgaban de postes de luz, abiertos en canal, con símbolos extraños grabados en la carne. Los cuervos y ratas habían hecho banquete. Cuando llegamos a la zona de combate, el horror me dejó sin aire. Era un barrio entero arrasado. Paredes cubiertas de sangre, restos humanos mezclados con escombros, y en medio de la destrucción, las criaturas moviéndose entre las sombras. Eran más grandes que las que habían atacado la vecindad. Sus extremidades eran tan largas que arrastraban los dedos por el suelo, dejando marcas profundas en el concreto. Sus ojos brillaban como carbones encendidos, y sus chillidos hacían vibrar los huesos. Los soldados nos lanzaron al frente como ganado. Apenas puse un pie fuera del camión, una de esas bestias saltó sobre un recluta. Le hundió las garras en el pecho y lo abrió de arriba abajo, como si fuera una piñata llena de vísceras. El intestino del pobre desgraciado cayó al suelo y la criatura lo devoró de un bocado, mientras sus compañeros corrían en todas direcciones. El ruido de los disparos era ensordecedor. Yo apretaba el gatillo sin apuntar, disparando a todo lo que se movía. El retroceso me destrozaba el hombro, pero no podía detenerme. A mi lado, el profesor Girafales lloraba mientras disparaba, y yo veía cómo las lágrimas se mezclaban con la sangre que le manchaba el rostro. El señor Barriga, increíblemente, se mantuvo firme. Gritaba como un loco, descargando ráfagas sobre las criaturas, derribando a varias. Pero incluso derribadas, las malditas se arrastraban hacia nosotros, con las entrañas colgando y los huesos quebrados. De pronto, uno de los monstruos se abalanzó sobre mí. Su boca se abrió como un pozo negro, mostrando filas interminables de dientes filosos. El hedor que emanaba me hizo casi desmayar. Estaba a punto de desgarrarme el rostro cuando, de un disparo certero, el profesor Girafales le voló la cabeza. Los restos me salpicaron, pegándose como lodo caliente a mi piel. Lo miré, temblando, y apenas pude murmurar: «Gracias». Él solo asintió, con los ojos rojos por el llanto. La batalla duró horas. Muchos murieron. Vi a un soldado al que le arrancaron ambas piernas, arrastrándose entre gritos hasta que una criatura lo levantó y lo partió por la mitad como si fuera un muñeco de papel. Otro fue empalado con las garras y alzado en el aire como un estandarte sangriento. Pero contra todo pronóstico, nosotros tres seguimos vivos. Exhaustos, cubiertos de sangre que no sabíamos si era nuestra o de los monstruos, nos refugiamos detrás de un muro destruido.
El cielo seguía abierto, con esas naves negras flotando como buitres gigantes, observándonos. Y en ese momento lo entendí. Sobreviviría, no porque fuera fuerte ni valiente, sino porque no tenía otra opción. La guerra apenas estaba comenzando. El amanecer llegó, pero no trajo paz. Solo mostraba con crudeza el resultado de la masacre. Calles repletas de cuerpos abiertos en canal, sangre reseca cubriendo las paredes como pintura oscura, y el hedor insoportable de la muerte. Caminábamos entre cadáveres humanos y restos de criaturas, tratando de no resbalar con las vísceras que alfombraban el suelo. El profesor Girafales se cubría la nariz con un pañuelo, pero igual vomitó cuando pasamos frente a un charco donde flotaban pedazos de niños mutilados. Yo me mordí la lengua para no hacer lo mismo. El señor Barriga, en cambio, caminaba con una expresión extraña, como si cada cadáver confirmara lo que siempre había creído. Que el mundo no era nuestro desde hacía mucho. Nos habían dejado en un destacamento improvisado. Un edificio semiderruido convertido en refugio. Ahí, los sobrevivientes se arrastraban como sombras, con miradas vacías. Soldados con el rostro quemado, campesinos reclutados a la fuerza, incluso algunos niños que ya cargaban rifles más grandes que sus cuerpos. El ambiente era de desesperanza absoluta. El descanso duró poco. Al anochecer, nos enviaron de nuevo al frente. El cielo se abrió con un rugido atronador, y de las naves principales comenzaron a descender nuevas criaturas. Estas eran diferentes. Más grandes, con espinas saliendo de sus espaldas y una especie de líquido burbujeante goteando de sus bocas. La batalla fue inmediata. Las balas parecían hacerles poco daño. Una de esas bestias arrancó la cabeza de un soldado de un mordisco y luego la escupió como si no fuera más que un trozo de fruta podrida. Otra atravesó a un hombre con la cola y lo alzó en el aire, agitándolo hasta que su torso se desgarró y los órganos cayeron al suelo como lluvia viscosa. Yo disparaba como loco, intentando no pensar, solo apretar el gatillo y esperar no morir. El profesor Girafales estaba a mi lado, llorando pero disparando, y el señor Barriga gritaba maldiciones, descargando ráfagas sin parar. Fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Una de las criaturas se lanzó sobre mí, derribándome contra el suelo. Su saliva negra cayó sobre mi rostro, quemándome la piel como ácido. Sentí el ardor desgarrar mi mejilla, y pensé que era el final. Pero en ese momento, sin saber cómo, agarré un cuchillo oxidado que había caído de un soldado muerto y lo clavé en el pecho de la bestia. Para mi sorpresa, no chilló. No sangró negro como las demás. En cambio, de la herida comenzó a brotar un líquido rojo intenso, igual al de los humanos. La criatura se retorció como si aquel color le quemara desde adentro. Sus ojos explotaron, lanzando chorros de sangre sobre mi cara, y en segundos quedó inmóvil. Me levanté tambaleándome, y el profesor Girafales me gritó. «Don Ramón. ¿Qué fue eso?» «No lo sé. Pero sangró rojo». El señor Barriga se acercó, con una sonrisa casi maníaca en el rostro. «Lo sabía. Tienen una debilidad. Algunos de ellos. No son tan diferentes a nosotros. En medio del caos, seguimos luchando». Intenté repetir lo mismo con otra bestia, pero esta sangró negro y me golpeó con una fuerza brutal, lanzándome contra una pared. Sentí como mis costillas se quebraban, y apenas pude respirar. El profesor Girafales la remató con una ráfaga, pero yo ya no podía moverme. Fue entonces cuando descubrimos algo más aterrador. Uno de los soldados, al ver lo ocurrido, tomó un bidón de sangre humana que los médicos usaban para transfusiones y lo arrojó contra otra criatura. Al romperse, la sangre salpicó todo su cuerpo, y la bestia chilló con tal fuerza que los vidrios del edificio se quebraron. Su piel empezó a burbujear, derritiéndose como cera bajo el sol. En cuestión de segundos, quedó reducida a un esqueleto humeante. Todos nos miramos incrédulos. El silencio duró un par de segundos, interrumpido por los rugidos de más monstruos acercándose. Entonces el señor Barriga gritó. «La sangre humana los mata. Es veneno para ellos». La idea sonaba ridícula, pero era la única explicación. Y no había tiempo para cuestionarla. Los soldados comenzaron a usar todo lo que tenían. Balas bañadas en sangre, lanzando órganos frescos de cadáveres contra las criaturas, incluso untándose ellos mismos para repeler a los enemigos.
Era un espectáculo grotesco, un campo de batalla convertido en un matadero ritual. Vi a un soldado empaparse con la sangre de un compañero recién muerto y lanzarse contra una bestia. Esta retrocedió, chillando, antes de ser rematada por varios disparos. Vi a otro abrir el pecho de un cadáver para sacar el corazón a un tibio y lanzarlo como si fuera una granada, haciendo que una criatura explotara en humo y carne derretida. Yo apenas podía mantenerme de pie, con las costillas ardiendo, pero entendí lo esencial. Teníamos una oportunidad. La batalla terminó al amanecer, con el suelo cubierto de cadáveres humanos y montones de restos alienígenas derritiéndose en charcos nauseabundos. El aire era irrespirable, cargado de humo, sangre y cenizas. Nos reunimos en las ruinas de un edificio. El profesor Girafales estaba cubierto de heridas, temblando como hoja al viento. El señor Barriga, en cambio, estaba eufórico. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Siempre lo supe. La clave está en la sangre. Yo, sentado entre escombros, con la cara quemada por la saliva del monstruo y el cuerpo destrozado, apenas pude murmurar. Entonces, ¿tenemos que bañarlos en sangre para matarlos? ¿Ese es el plan? El silencio nos envolvió. Nadie sabía si reír o llorar. Era grotesco, repulsivo, pero era lo único que funcionaba. El general llegó poco después, con el rostro sombrío. Nos miró fijamente, a mí, al profesor y al señor Barriga. Ustedes descubrieron esto. Ahora tienen otra misión. Su mirada se endureció. Van a infiltrarse en la nave principal. Allí sabrán si esta guerra puede terminar. O si todos seremos sacrificados. Yo lo miré incrédulo, con las tripas revueltas y el corazón hecho pedazos. Pero en mi interior supe que no había vuelta atrás. La vecindad, mi hogar, estaba en ruinas. El mundo entero se desangraba. Y ahora, don Ramón, sin oficio ni beneficio, tenía que entrar en el vientre del monstruo para intentar salvarlo todo. El general nos lo dijo sin rodeos. Debíamos infiltrarnos en la nave principal. Ni entrenamiento, ni estrategia, ni promesas de regreso. Solo nos entregaron armas oxidadas, mochilas con sangre en bolsas, y una orden clara. Si mueren, al menos háganlo adentro. Aquel amanecer, el cielo parecía un enorme charco de sangre extendido sobre el mundo. Las naves flotaban como buitres gigantescos, lanzando haces de luz que arrasaban edificios enteros. La ciudad estaba irreconocible. Una masa de ruinas, humo y cadáveres. Caminábamos entre los restos como sombras condenadas, con la sangre seca pegada a nuestras ropas. El profesor Girafales no dejaba de temblar. Su uniforme estaba rasgado, y en la mano llevaba un rifle que apenas podía cargar. Cada tanto murmuraba frases sueltas, como si rezara, aunque lo hacía entre sollozos. El señor Barriga, en cambio, caminaba con una sonrisa nerviosa, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y fanatismo. Yo iba en medio de ellos, sosteniendo la mochila con bolsas de sangre como si llevara dinamita a punto de estallar. El camino estaba plagado de horrores. Pasamos frente a una escuela derrumbada. Entre los escombros yacían niños mutilados, algunos colgados de pupitres partidos, otros empalados en los barrotes de lo que quedaba de la reja. Había dibujos en crayón manchados de sangre, como si alguien hubiera intentado pintar en medio del ataque. El profesor Girafales se detuvo al verlos y cayó de rodillas, llorando con la cara entre las manos. Ellos eran. Balbuceó, incapaz de seguir. Lo levantamos a la fuerza. No podíamos detenernos. Las criaturas acechaban en cada esquina. Más adelante, cruzamos una avenida llena de autos destruidos. Muchos aún tenían a sus ocupantes adentro, los huesos chamuscados pegados a los asientos, las bocas abiertas en un grito eterno. El aire estaba saturado con el hedor de carne podrida y metal oxidado. Un perro famélico se arrastraba entre los cadáveres, comiendo lo que quedaba de un brazo humano. Cuando nos vio, nos gruñó con los ojos inyectados de rabia. El señor Barriga lo apartó de un disparo, y el cuerpo del animal explotó en una lluvia de vísceras. Seguimos avanzando hasta llegar a una iglesia derruida. Dentro, los bancos estaban cubiertos de cuerpos. Algunos parecían haber muerto rezando. Otros estaban desmembrados, sus órganos acomodados como ofrendas frente al altar. Sobre la cruz colgaba un sacerdote abierto en canal, sus intestinos extendidos como serpientes alrededor de la figura de Cristo.
Doña Clotilde habría dicho que era obra del demonio, pero yo sabía que eran esos malditos alienígenas burlándose de nosotros. En ese momento, escuchamos un chillido metálico. Una criatura apareció entre las sombras de los vitrales rotos. Era más alta que todas las que habíamos visto antes, con un cuerpo alargado cubierto de cicatrices que parecían moverse solas. Sus ojos brillaban con un rojo intenso, y de su boca caía un líquido viscoso que corroía el suelo. El profesor Girafales apuntó temblando, pero antes de disparar, el monstruo se lanzó sobre él. Lo derribó contra los restos de un banco, clavando las garras en sus hombros. El grito que soltó fue desgarrador, una mezcla de dolor y terror. Yo, sin pensar, abrí una de las bolsas de sangre y se la arrojé directamente encima a la bestia. El efecto fue inmediato. Su piel comenzó a burbujear, derritiéndose en cuestión de segundos. Chilló como un metal oxidado raspando vidrio, y en su agonía, arrancó un pedazo de carne del brazo de Girafales antes de desplomarse. El profesor lloraba, sangrando a borbotones, mientras yo lo ayudaba a levantarse. El señor Barriga lo miró con una mezcla de preocupación y fascinación. «Funciona», susurró, con una sonrisa perturbada. «La sangre los consume». Continuamos, aunque cada paso era una condena. La ciudad parecía un cementerio abierto. En cada esquina, cuerpos colgados de postes, desollados vivos y usados como símbolos. En una plaza, las criaturas habían construido una especie de montaña de cadáveres humanos, algunos aún moviéndose, con los ojos abiertos y suplicantes. Los lamentos resonaban en el aire como un coro de almas en pena. El profesor Girafales ya no hablaba. Caminaba con la mirada perdida, sujetando su brazo herido. Yo sabía que tarde o temprano colapsaría, pero no podía detenerme. La chilindrina seguía en mi mente, y aunque no lo admitía en voz alta, esa era la única razón por la que seguía respirando. Finalmente, llegamos a la zona cero. La nave principal. Era un monstruo en sí misma, una estructura negra que se elevaba hasta perderse en las nubes, con raíces metálicas que se extendían por la ciudad como venas podridas. Emitía un zumbido grave que hacía vibrar los huesos, y de sus grietas se filtraba un resplandor verde enfermizo. Al acercarnos, vimos algo que nos heló la sangre. Docenas de cuerpos humanos pegados a las paredes de la nave, como si fueran parte de ella. Algunos aún se movían, fusionados con el metal, gimiendo en agonía eterna. Sus rostros deformados nos miraban suplicando ayuda, pero era imposible hacer nada. «Dios», murmuró el profesor Girafales, cayendo de rodillas otra vez. El señor Barriga, en cambio, estaba fascinado. «Es hermoso». Yo lo miré con rabia. «Hermoso, las malditas patas de un grillo. Esto es el infierno». Nos acercamos a una grieta en la base de la nave, un túnel oscuro que parecía respirar como si estuviera vivo. El general había dicho que entraríamos por ahí, pero verlo en persona era distinto. El aire caliente que salía del interior apestaba a carne quemada y metal oxidado. Miré al profesor, que estaba pálido como un muerto. Miré al señor Barriga, con esa sonrisa enferma en la cara. Y luego me miré a mí mismo, un pobre diablo con las manos temblorosas y la ropa empapada en sangre. Y ahí entendí que ya no había vuelta atrás. El vientre de la bestia nos esperaba. La nave respiraba. Eso fue lo primero que sentí al entrar por aquella grieta que parecía una herida abierta en la tierra. El túnel se cerraba y expandía, como si fuéramos tragados por un organismo vivo. El suelo no era metal, ni roca, sino algo viscoso que se hundía bajo nuestros pasos. Cada huella dejaba un charco de líquido espeso, como sangre mezclada con petróleo. El aire era sofocante, cargado de un olor a vísceras podridas y hierro oxidado. Cada inhalación me quemaba los pulmones. El profesor Girafales caminaba cabizbajo, sangrando todavía por el brazo desgarrado. El señor Barriga, en cambio, avanzaba fascinado, acariciando las paredes como si fueran una obra de arte. Yo solo trataba de no vomitar. Más adentro, vimos cuerpos humanos incrustados en las paredes. No estaban muertos del todo. Sus ojos nos seguían, moviéndose lentamente, llorando sin lágrimas. Sus bocas abiertas repetían susurros incomprensibles, como si intentaran hablarnos. Uno de ellos, un niño con la cara a medio fundir en la carne viva del muro, me miró directamente. «Papá», dijo con un hilo de voz.
Sentí un escalofrío que me atravesó hasta los huesos. No era mi hijo, no podía serlo. Pero por un instante, escuché la voz de la Chilindrina. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de no enloquecer. Seguimos avanzando. El túnel desembocó en una cámara enorme, iluminada por un resplandor verde. En el centro flotaba una masa palpitante, una especie de corazón gigantesco, conectado a cientos de tubos que se extendían por toda la nave. Cada latido hacía temblar el suelo, y con cada pulsación, los cuerpos incrustados en las paredes gritaban al unísono, como un coro de almas torturadas. Aquí está, susurró el señor Barriga, con los ojos brillando. El núcleo. El profesor Girafales cayó de rodillas, rezando entre lágrimas. Esto no es de Dios. Esto es el infierno. De pronto, la cámara se agitó. Un rugido metálico retumbó en todas direcciones, y de las sombras surgieron criaturas distintas a las que habíamos visto. Eran más altas, con armaduras orgánicas que parecían fundidas a su piel. Sus brazos terminaban en cuchillas afiladas, y sus rostros carecían de ojos. Se movían como sombras líquidas, rodeándonos en silencio. Yo levanté el rifle con manos temblorosas. El profesor apenas podía apuntar, y el señor Barriga ya estaba empapándose con una bolsa de sangre que llevaba colgada, como si fuera un loco sacerdote preparando un ritual. Las criaturas se lanzaron sobre nosotros. Una de ellas me golpeó y me lanzó contra la pared. Sentí como algo se quebraba en mi costado. Apenas pude rodar antes de que la cuchilla me atravesara el suelo donde había estado. Disparé a ciegas, y vi cómo el proyectil atravesaba la cabeza de la bestia, derramando líquido negro que me bañó entero. El profesor Girafales gritaba, descargando ráfagas sin control, mientras una de esas cosas le arrancaba parte de la pierna. Su alarido fue tan desgarrador que me partió el alma, pero siguió disparando, aunque las lágrimas le nublaban los ojos. El señor Barriga, enloquecido, corrió directo hacia el corazón palpitante. Con ambas manos, rompió las bolsas de sangre que cargaba y las arrojó sobre el órgano gigantesco. El efecto fue inmediato. El núcleo comenzó a burbujear, a retorcerse como si ardiera desde dentro. Los tubos que lo conectaban se tensaron, y los cuerpos incrustados en las paredes chillaron con un coro ensordecedor. Las criaturas se detuvieron un instante, como confundidas, y aprovechamos para disparar con todo lo que teníamos. El aire se llenó de gritos, disparos, y un olor nauseabundo a carne derritiéndose. El corazón latía cada vez más rápido, retumbando como tambores de guerra. El suelo temblaba, y de las grietas comenzó a brotar un líquido rojo, diferente al negro que habíamos visto antes. Era sangre humana, tibia, que inundaba la cámara hasta cubrirnos las botas. El profesor Girafales, ensangrentado y al borde de la muerte, me miró con los ojos vidriosos. Don Ramón. Si esto es la clave. Tenemos que destruirlo. ¿Pero cómo, profesor? Nos van a matar antes. El señor Barriga se giró hacia nosotros, con el rostro bañado en sudor y lágrimas, pero con una sonrisa demente. Esto es lo que siempre soñé. Esto es la verdad. La sangre es la respuesta. En ese momento, el corazón lanzó un rugido tan fuerte que me hizo sangrar los oídos. La nave entera vibraba, como si estuviera viva y furiosa. Las paredes se cerraban y abrían, escutiendo vísceras y huesos. Los cuerpos incrustados se desgarraban, liberando chorros de sangre que caían sobre nosotros. Yo disparaba sin pensar, el profesor gritaba entre rezos, y el señor Barriga reía como un loco. De repente, una luz cegadora llenó la cámara. No era verde, ni roja. Era blanca, pura, como la de un relámpago eterno. Por un segundo, sentí paz. Por un segundo, creí escuchar la voz de la Chilindrina llamándome. Cuando la luz se apagó, estábamos dentro de la nave, rodeados por paredes que parecían respirar, con el corazón todavía latiendo frente a nosotros. El suelo seguía inundado de sangre, y las criaturas, aunque heridas, seguían levantándose. No sabíamos si estábamos ganando. O si apenas habíamos despertado al verdadero monstruo. El profesor, con la voz quebrada, susurró. Esto apenas comienza. Y ahí, en el vientre del infierno, entendí que no habría final feliz. Después de eso, cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el calor. No era el calor normal del sol ni del fuego común, sino uno sofocante, como si estuviera metido dentro de un horno vivo.
El corazón monstruoso que latía frente a nosotros seguía bombeando con fuerza, bañando las paredes de aquella nave infernal en un resplandor rojo y viscoso. El profesor Girafales estaba tirado a mi lado, con la cara cubierta de sudor, la pierna destrozada, y los labios murmurando algo que no entendía. El señor Barriga, en cambio, seguía de pie, con la mirada clavada en el núcleo, como si aquel espectáculo fuera la revelación más grande de su vida. Yo no sabía si teníamos alguna oportunidad. La verdad, lo sentía. Estábamos muertos. Y sin embargo, algo me mantenía de pie. Quizá la imagen de la Chilindrina esperándome en la vecindad, con sus trenzas desordenadas y ese brillo en los ojos que siempre me hacía seguir, aunque tuviera hambre y la vida me golpeara sin descanso. Don Ramón. Me llamó el profesor con un hilo de voz. No. No podemos rendirnos aquí. Lo miré, y vi algo en sus ojos que me estremeció. Esperanza. Aunque estaba destruido por dentro y por fuera, seguía aferrado a la idea de que aún podíamos regresar a casa. El señor Barriga entonces dio un paso hacia el corazón. Escúchenme. Dijo con la voz entrecortada, casi quebrada. Esto late porque se alimenta de nosotros. De nuestra sangre, de nuestra miseria. Si encontramos la manera de cortar el flujo, la nave morirá. Lo miré desconfiado, pero tenía razón. Los tubos conectados al núcleo estaban hechos de carne y metal fundido, como venas gigantescas que absorbían lo peor de nosotros. Algunos todavía goteaban sangre humana, fresca, como si acabara de ser drenada de alguien. Respiré hondo, aunque el aire apestaba a muerte. Entonces habrá que arrancar esas malditas venas. Avanzamos despacio, con las botas hundiéndose en la sangre que cubría el suelo. El profesor Girafales cojeaba, apoyándose en mi hombro, y el señor Barriga arrastraba un trozo de metal afilado que había arrancado de la pared, como si fuera un machete improvisado. Las criaturas seguían ahí, arrastrándose entre las sombras. Ya no eran tantas como antes, pero aún suficientes para arrancarnos la piel si bajábamos la guardia. Cuando llegamos al primer tubo, sentí que la nave se estremecía. El conducto palpitaba, bombeando un líquido caliente que me empapó la ropa. Con todas mis fuerzas, hundí el cuchillo oxidado que llevaba en la mochila y lo desgarré. Un chorro de sangre negra salió disparado, bañándome de pies a cabeza. El corazón rugió como si hubiera sentido dolor. En ese instante, 3 criaturas aparecieron, arrastrándose por las paredes como arañas deformes. El profesor, temblando, levantó el rifle y descargó los pocos proyectiles que le quedaban. Las balas hicieron volar pedazos de carne viscosa, pero una de esas cosas logró abalanzarse sobre él. Sin pensarlo, corrí y clavé mi cuchillo en la cabeza del monstruo. La criatura chilló, sacudiéndose, hasta que finalmente se desplomó. Miré al profesor, que jadeaba con los ojos enrojecidos. Gracias. Me dijo, casi sin voz. El señor Barriga, por su parte, estaba bañado en sangre hasta los codos, arrancando con sus propias manos los restos del tubo. Tenía una mirada desquiciada, pero también decidida. Como si supiera que esa era la única forma de sobrevivir. Arrancamos uno tras otro los conductos que alimentaban al corazón. Cada vez que cortábamos uno, la nave rugía más fuerte, y el suelo temblaba como si quisiera tragarnos vivos. Las criaturas nos atacaban en oleadas, y cada enfrentamiento nos dejaba más cansados, más heridos, más cerca de la muerte. Pero con cada tubo destruido, también sentía algo diferente. Una especie de alivio, como si el aire se hiciera menos pesado, como si una sombra se levantara poco a poco de nuestros hombros. Era como si la nave misma estuviera perdiendo poder. Al cabo de lo que parecieron horas, solo quedaba un último conducto. El más grueso, el que latía con más fuerza. Era tan grande que parecía una serpiente viva enroscada alrededor del corazón. Ese es el que manda. Dijo el señor Barriga, con los ojos brillando. Si lo cortamos, todo se acabará. El profesor intentó sonreír, aunque estaba al borde del desmayo. Entonces hagámoslo. Yo asentí, aunque por dentro el miedo me devoraba. No sabía si sobreviviríamos, pero ya no importaba. Tenía que intentarlo. Nos acercamos al conducto final. El calor era insoportable, como si estuviéramos parados dentro de un volcán. El corazón latía tan fuerte que sentía mi pecho retumbar con cada pulsación. Entonces, de la nada, el suelo se abrió y una criatura gigantesca emergió frente a nosotros.
Era distinta a todas las demás. Tenía 4 brazos terminados en cuchillas, un rostro alargado con una boca llena de colmillos, y un torso cubierto de cicatrices que parecían moverse solas. Sus ojos eran 2 brasas encendidas que nos miraban con odio. «Dios mío», murmuró el profesor. Yo apreté el cuchillo con fuerza, aunque sabía que no tenía ninguna oportunidad contra ese monstruo. El señor Barriga levantó su machete improvisado, gritando como un loco. La criatura rugió, y su aliento apestaba a carne quemada. Y ahí entendí que estábamos frente al guardián del corazón. La batalla final estaba por empezar. El profesor, el señor Barriga y yo nos miramos, sabiendo que ese momento lo decidiría todo. Afuera, tal vez, la humanidad ya estaba perdida. Pero si lográbamos vencer ahí dentro, quizá todavía existía una chispa de esperanza. Tragué saliva, cerré los ojos por un segundo, y pensé en la chilindrina. «Vamos a hacerlo», dije con voz firme. Y nos lanzamos contra el monstruo. El rugido de aquella criatura hizo vibrar toda la cámara. Era tan fuerte que el corazón mismo parecía responder, latiendo con violencia, bombeando chorros de sangre que nos cubrían como una lluvia maldita. El monstruo dio el primer paso, y el suelo tembló bajo su peso. Sus 4 brazos cuchillas se abrieron como alas, y de su boca salió un chillido que me taladró los oídos. Sentí miedo, claro, pero al mismo tiempo una chispa de rabia me recorrió el cuerpo. No podía morir ahí, no podía dejar a la chilindrina sola. «Vamos, desgraciado», grité, levantando mi cuchillo oxidado. El profesor Girafales trató de levantar el rifle, pero apenas podía sostenerlo. Aún así, apretó el gatillo, y una ráfaga salió disparada contra la bestia. Las balas atravesaron su piel, y de las heridas brotó un líquido negro que chisporroteaba en el aire. El monstruo retrocedió un segundo, pero enseguida cargó contra nosotros con furia. Me lanzó de un golpe y salí volando, estrellándome contra la pared viscosa. Sentí que me quebraba una costilla, pero el dolor solo me hizo gritar más fuerte. El señor Barriga, en cambio, no dudó ni un segundo. Con el machete improvisado, se lanzó directo contra una de las patas del monstruo y lo hundió hasta el hueso. El alien chilló, levantando a Barriga con una cuchillada que le rozó la cara. La sangre le brotó por la mejilla, pero en sus ojos vi algo nuevo. Determinación. No era el mismo hombre que había llegado a la vecindad a cobrar la renta. Ahora parecía un guerrero poseído. «Muere, maldito», rugió, hundiendo otra vez la hoja en la carne de la criatura. El profesor gritaba de dolor, la pierna destrozada y sangrando sin parar, pero aún así no dejaba de disparar. Cada bala arrancaba trozos de carne al monstruo, que se agitaba furioso. Yo, jadeando, me levanté como pude y corrí hacia el último tubo, ese que mantenía vivo al corazón. Mientras la bestia estaba distraída con ellos, aproveché para clavar mi cuchillo en la vena palpitante. Al principio no cedía, era como cortar piedra viva. Pero apreté los dientes y seguí hiriéndola, hasta que por fin un chorro de sangre espesa salió disparado. El corazón rugió, y toda la nave comenzó a convulsionar. El guardián entonces giró hacia mí. Sus ojos rojos se clavaron en mi alma. Sentí que el tiempo se detenía, que estaba frente a la mismísima muerte. Me lanzó una cuchillada, y juro que pensé que ahí terminaba todo. Pero de pronto, el profesor Girafales, con sus últimas fuerzas, se interpuso. El filo le atravesó el costado, y un chorro de sangre roja lo envolvió. «Profe», grité con desesperación. Él me miró con los ojos vidriosos, apenas esbozando una sonrisa. «No. No deje de luchar, don Ramón». Su cuerpo cayó al suelo, y algo dentro de mí se quebró. Grité con toda la rabia contenida de mi vida. Con hambre, con miseria, con golpes, con humillaciones. Y con la esperanza de mi hija esperándome en casa. Me lancé contra el monstruo, clavando el cuchillo una y otra vez en su cuello, en su pecho, en lo que fuera. El señor Barriga también lo atacaba, hundiendo su machete hasta el mango. El guardián chillaba, golpeando las paredes, derramando ríos de líquido negro. Finalmente, en un último esfuerzo, logramos derribarlo. El monstruo cayó de rodillas, y con un rugido desgarrador se desplomó, sacudiendo la cámara entera. El corazón palpitaba cada vez más rápido, como si estuviera al borde de estallar. «Don Ramón», gritó el señor Barriga. «Hay que destruirlo ahora». Me acerqué, temblando, cubierto de sangre.
Miré ese órgano gigantesco, latiendo frente a mí, como si me desafiara. Levanté mi cuchillo, pero en ese momento, algo extraño ocurrió. El corazón habló. No con palabras humanas, sino con un murmullo en mi mente. Sentí voces, miles, gritando en coro. Voces de hombres, mujeres, niños. Voces que pedían piedad, que pedían liberación. Entre todas esas voces, escuché una que me congeló la sangre. Papá. Era la Chilindrina. Retrocedí, con el cuchillo temblando en mi mano. No podía ser. ¿La tenían a ella también? ¿Era una ilusión? ¿O acaso la nave me estaba tentando? El profesor, medio inconsciente, susurró desde el suelo. No. Lo escuches. Mátalo. El señor Barriga me miraba con desesperación. Acábalo ya, don Ramón, o todo esto habrá sido en vano. Yo no sabía qué hacer. El corazón latía más fuerte, las paredes se cerraban, y la nave entera parecía colapsar. Afuera, a través de una grieta, se escuchaban explosiones. Seguramente las otras naves atacaban la ciudad. Si fallábamos, no quedaría nada de la Tierra. Respiré hondo, con lágrimas corriéndome por la cara. Perdóname, Chilindrina. Murmuré. Y con todas mis fuerzas, hundí el cuchillo en el corazón. El órgano se estremeció, y un rugido atronador sacudió el universo. La sangre brotó como un río desbordado, y el resplandor verde comenzó a apagarse poco a poco. La nave estaba muriendo. El suelo temblaba, las paredes se derrumbaban. El profesor yacía sangrando, el señor Barriga me jalaba para salir. Corrimos entre pasillos que se retorcían, mientras la nave se deshacía a nuestro alrededor. Cada paso era una lucha. Los cuerpos incrustados en las paredes lloraban, algunos agradeciendo, otros maldiciendo. Yo solo pensaba en salir vivo, en regresar a la vecindad, en volver a ver a mi hija. Finalmente, vimos una grieta de luz al final del pasillo. La salida. El profesor, cargado entre los dos, jadeaba, con la vida escapándosele en cada respiro. El señor Barriga gritaba, riendo y llorando al mismo tiempo. Y yo no sabía si lo que nos esperaba afuera era la salvación o el infierno. Pero al menos habíamos vencido al corazón. Salimos de la grieta a trompicones, con el profesor Girafales cargado entre el señor Barriga y yo. Afuera, el mundo era un infierno. El cielo estaba cubierto de humo y llamas. Las naves que quedaban flotaban en círculos desordenados, como bestias heridas que no entendían lo que les ocurría. El aire ardía, y la tierra temblaba bajo nuestros pies. Nos desplomamos en lo que quedaba de una avenida, rodeados de escombros y cenizas. A lo lejos, un edificio se derrumbó con un rugido de hierro y polvo. El profesor respiraba con dificultad. Su pecho subía y bajaba con esfuerzo, y la sangre le empapaba todo el uniforme. Lo miré a los ojos, y vi la fragilidad de un hombre que había dado todo por proteger a otros. No. No me dejen. Murmuró con voz quebrada. Lo apreté fuerte del hombro, conteniendo las lágrimas. Ni muerto lo dejamos, profe. Vamos a regresar todos. El señor Barriga asentía, aunque tenía el rostro desencajado por la fatiga. Su mejilla sangraba, pero sus ojos brillaban con una fuerza que nunca antes le había visto. De pronto, una explosión iluminó el cielo. La nave principal, aquella que habíamos atravesado, comenzó a colapsar. Primero fue un rugido grave, como un trueno que no terminaba nunca. Después, una onda expansiva recorrió la ciudad, levantando polvo, fuego y fragmentos metálicos. Nos cubrimos como pudimos. La onda nos arrojó contra los restos de un muro, pero sobrevivimos. Cuando levanté la cabeza, vi algo que me hizo temblar. Las otras naves comenzaban a caer una por una, como si hubieran perdido su voluntad. Se desplomaban contra el suelo, estallando en columnas de fuego que sacudían el aire. Habíamos ganado. El silencio llegó poco después, y fue más aterrador que el ruido de la batalla. Las calles estaban vacías, cubiertas de ceniza, como si todo hubiera muerto. Caminamos entre ruinas, cargando al profesor entre los dos, hasta llegar a lo que alguna vez fue la plaza central. Allí encontramos a unos cuantos sobrevivientes, soldados y civiles, que nos miraron con ojos llenos de incredulidad. ¿Qué hicieron?, preguntó uno de los soldados, con la cara tiznada de polvo. El señor Barriga apenas pudo sonreír, agotado. Matamos al corazón.
El soldado se persignó, y por primera vez en mucho tiempo, vi rostros con un destello de esperanza. Pasaron días enteros antes de que el humo se disipara. La ciudad era irreconocible. Edificios convertidos en esqueletos, calles llenas de cadáveres, el aire impregnado de ceniza. Pero aún había vida. Aún quedaban sobrevivientes. El profesor Girafales estuvo al borde de la muerte, pero contra todo pronóstico resistió. Su pierna jamás volvió a sanar del todo, y su cuerpo quedó marcado para siempre, pero cada vez que lo veía sonreír, entendía que había decidido vivir por los demás. El señor Barriga, aunque herido, caminaba con orgullo. Había dejado de ser el hombre que solo pensaba en cobrar la renta. Ahora era alguien distinto. Un sobreviviente que había visto el infierno y regresado para contarlo. Y yo. Yo solo quería volver a casa. A la vecindad. A la Chilindrina. El día del regreso fue extraño. Caminamos entre calles devastadas, con el humo aún flotando en el aire. Cada paso era un recordatorio de lo que habíamos perdido, pero también de lo que habíamos salvado. Cuando doblamos la última esquina y vi la entrada de la vecindad, el corazón me dio un vuelco. Las paredes estaban agrietadas, las ventanas rotas, y el suelo lleno de polvo. Pero ahí estaba. Nuestro hogar. En el patio, estaban todos. Doña Florinda, con el rostro marcado por lágrimas secas. Kiko, abrazado a su madre, aún temblando de miedo. Doña Clotilde, rezando en silencio con un rosario en la mano. El Chavo, escondido detrás de un barril, con los ojos muy abiertos. Y Ñoño, junto a su padre, llorando de emoción. La Chilindrina fue la primera en verme. Corrió hacia mí con los brazos extendidos, gritando con todas sus fuerzas. «Papá». La abracé con tanta fuerza que sentí que el mundo podía desmoronarse a mi alrededor y no importaría. Sus lágrimas se mezclaban con las mías. «Lo lograste», susurró entre sollozos. «Lo logramos, mi hijita. Lo logramos». El profesor Girafales se apoyó en doña Florinda, quien lo recibió entre llanto y gratitud. El señor Barriga abrazó a Ñoño, como si nunca quisiera soltarlo. Y el resto de los vecinos nos miraban con asombro, como si fuéramos héroes de un cuento imposible. Esa noche, encendimos una fogata en medio del patio. No había electricidad, ni comida abundante, pero había calor humano. Entre el silencio roto por crujidos de madera y llantos apagados, sentimos algo que no habíamos sentido en mucho tiempo. Esperanza. El profesor Girafales, con la voz aún débil, se puso de pie como pudo. Hoy no hay vencedores ni vencidos. Solo sobrevivientes. Pero recuerden. Seguimos vivos porque nunca nos rendimos. El señor Barriga, con lágrimas en los ojos, agregó. Y porque don Ramón tuvo el valor de acabar con el corazón. Yo no sabía qué decir. Solo bajé la cabeza, acariciando el cabello de la Chilindrina, y pensé en todo lo que habíamos visto. Cuerpos desollados, ciudades ardiendo, la voz del corazón suplicando en mi mente. Nunca olvidaríamos el horror. Pero tampoco olvidaríamos que, a pesar de todo, logramos volver. Cuando la fogata se apagó, miré el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, no había naves. Solo estrellas. Estrellas que habían estado ocultas bajo el humo y la sangre, y que ahora brillaban con fuerza, como un recordatorio de que todavía quedaba un futuro. Suspiré, sintiendo a la Chilindrina dormida en mis brazos. El infierno había terminado. Y aunque el mundo estaba en ruinas, la vecindad seguía en pie. Nuestro hogar. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.